Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a Lalo Zanoni, que es el autor de este libro del que vamos a conversar hoy. Agradecimiento a la Filbo por la invitación y, por supuesto, a quienes nos acompañan acá para hablar de Maradona un rato, de los medios también, de la política y el fútbol, por supuesto, de lo que pasa alrededor del dinero en el fútbol, que es ahora un tema clave por lo que ha pasado con Messi en las últimas semanas. Maradona era otro tiempo, pero también sucedían cosas inverosímiles, así como vemos hoy la plata que se mueve y nos parece inverosímil la cifra, pues antes pasaban cosas que incluso hoy parecen más raras, hoy parecen extrañas, porque un personaje como Maradona era retenido de alguna manera, primero en Argentina, después en Nápoles, después en Barcelona, primero en Barcelona y después en Nápoles, y era una especie de locura lo que estaba alrededor de Diego Armando Maradona. Y quiero con Lalo Zanoni que empecemos con el tema más reciente, y si es posible hacer una comparación entre lo que pasa con Messi y lo que pasaba en su momento con Maradona. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo han cambiado los medios? ¿Cómo ha cambiado la publicidad en este mundo del fútbol si comparamos esa suerte de fiebre maradoniana y una fiebre similar a la que vivimos hace poco con Leo Messi? Lalo, buenas noches y de verdad un placer leer ese libro. Se lo lee uno de un tirón con muchas ganas y aprende no solo de la vida de Maradona y se sorprende con cosas que creíamos sabíamos mucho, pero parece que leyendo el libro sabíamos muy poco. Muy buenas noches. Prende tu micrófono. Buenas noches a todos. Ahí está. A todos los que nos están viendo. No sé si esto se graba y queda online o solamente estamos nosotros dos, o hay más gente, o cómo es. No sé exactamente si se graba. Sería Porque si no se interesante. graba y estamos nosotros dos solos, no tiene mucho sentido. O sea, o- para eso hablamos mañana por WhatsApp y hablamos 2 horas de Maradona y cosas y demás. Si No, se yo, graba, bueno.
yo me imagino que la Filbo lo graba. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, bueno, hagamos de cuenta como que nos están escuchando o que Aquí alguien nos nos dicen, va. aquí nos dice Lalo que sí se graba. Bueno, perfecto. Maradona y Messi, claro, sí, ahora nosotros estamos presenciando una especie de Messi manía, ¿no? Sobre todo porque coincide justo que ganó la Copa América y entonces ya venía en su vida, digamos, ¿no? El boom Messi, sobre todo acá en Argentina, era un título que faltaba, digamos, ¿no? Era algo que nos vino muy bien a todos y sin dudas a él, ¿no? Sin dudas, él se sacó un peso de encima, se sacó una mochila muy pesada, ¿no? La Vimos idea unas, vimos Sí. unas sonrisas que no le conocíamos, ¿no? En esa celebración Bueno, de la está Copa. distinto. Yo ayer lo hablaba con unos amigos. Está distinto. No solamente en los festejos, sino posteriormente. Está con otro rictus, con otro semblante. Él va, viene, o sea, como perdió timidez. O no es que, en realidad está mostrando quién era y él tenía como una especie de pátina de timidez justamente por no haber, entre comillas, ganado nada con Argentina y tantos títulos con el Barça, siendo tan talentoso y tan crack. Y también me arriesgo, esto me arriesgo porque no soy psicólogo ni soy familiar de Messi y todo, también podría haber influido un poco la muerte de Diego en este sentido, digamos. No para bien ni nada, porque él lo quería mucho y se vio cómo lo homenajeó con la camiseta de Newell's cuando se sacó la del Barça y demás. Pero sí me parece que era una figura que eclipsaba mucho en ese sentido. Y que Todavía obligaba seguía siempre a los eclipsando. hinchas. Todavía, ¿no? Claro, pero ya no está más. Ujú. Y obligaba en vida, digamos, estando vivo, a la opinión constante, que le preguntaban cómo jugó Messi, cómo jugó Argentina. Y Ujú. él, en el 90% de las veces, siempre habló muy bien de Messi, lo bancó mucho, lo apoyó, lo protegió, tanto en los medios como en persona. No venía por ahí el conflicto, pero sí era más de Messi, de tener una figura tan encima de éxito y, y agigantada por el tiempo también, Claro, claro. porque todo es épico cada vez más, ¿no? Diego Ajá. cada vez es más épico, ¿no? Sigue jugando como si fuese el Mundial 86, cada vez es más épico. En cualquier momento va a ser 3 goles con la mano, no uno. Entonces, en ese sentido, como que el tiempo va agrandando todo y generando mitos y cada vez más, y al periodismo le conviene, eh, al lector también. Es como una mentira, entre comillas, porque no es 100% mentira, sino agrandar algo cada vez más, ¿no? Como Sí. que Diego sigue vivo en ese sentido. Claro, ¿y qué ha cambiado en realidad el cubrimiento de los medios a estas figuras? Es otra cosa, porque lo de Messi, bueno, puede ser un asedio y lo vemos por todas partes, y la publicidad y la Messi manía que decís, pero Maradona era otro nivel, ¿no? Sí, yo creo que Maradona, sí, sí, sí. Sobre En todo esa porque relación era otro nivel. con los medios. Sí, 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 sí. 100% distinta porque Messi tuvo algo a favor, que también lo tiene Cristiano Ronaldo y en su momento lo tuvieron otros cracks, sobre todo el 2000 para acá, no tanto en los 90, pero del 2000 para acá, que es que ya habían visto suficientemente antes de ellos cómo se manejaban los cracks y los ídolos con respecto a los medios. Es decir, ya tenían antecedentes, cosa que Maradona no. Maradona el antecedente inmediato que tuvo fue Pelé, y con Pelé no había nada en ese sentido, no había televisión en directo, no había medios, era más bien otro ecosistema mediático. Y a él le tocó, digamos,
arreglársela sin información, ¿no? En ese sentido, él estaba solo. Y Messi, sí, Messi ya es un hijo de los reality shows, es un hijo del cable, es un hijo de internet, es un hijo donde ya entre los 15 y los 20, él ya puede definir qué tipo de personaje quiere ser para los medios y eligió el que para mí más le convino para su carrera. Y Maradona todas esas opciones no las tuvo. Claro, metámonos en ese tema de cómo empezó, porque eso me sorprendió mucho del libro. Y es que muy temprano Maradona era esa figura mediática. Y vos decís ahí, la Sí. primera vez que apareció en los diarios, por allá en septiembre del 71, un niño de 10 años, y incluso en los programas de televisión, estaba cuando tenía 11, 12 años, lo llevaron como un niño malabarista del balón. Y de ahí para adelante, pues todo el gráfico fue a ver su debut. Cuando tenía 15 años, iba a cumplir 16 años, faltaban 10 días para sus 16. O sea que el asedio Bu- y la presencia en los medios empezó muy pronto, ¿no? Sí, de hecho, en el libro digo, Maradona debutó en los medios antes que en la cancha, porque él llega primera en el 76, ¿no? En octubre, y debutó en los medios 3, 4 años antes, en la televisión, pero también en los diarios y en las revistas. Poco, no es que lo perseguían por la calle ni nada, no era conocido, pero Ajá. sí dentro de su entorno y dentro de su gente ya era conocido y ya era el ídolo, ya era el crack. Entonces él, desde muy temprana edad, 10, 12 años, ya era el mejor en sus equipos, en los cebollitas, en los juveniles y todo, y ya era, entre comillas, famoso, no con la gente, sino más bien del barrio, primero de Villa Fiorito, después de la Paternal. Es decir, que la fama estuvo durante toda su vida, porque uno no es solamente famoso cuando sale en la televisión, uno es famoso cuando ya tu familia, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, tus padres, ya saben que vos sos conocido y tenés un trato diferente. Que por más que te traten igual, ya hay un cambio ahí que te están tratando igual, digamos, ¿no? O sea, tienen que tratarte igual, porque vos ya sos distinto. Entonces, en ese Incluso, sentido, Diego nunca no fue conocido o no fue famoso. incluso veo que los diarios ya cubrieron sus 18 años. Cuando cumplió 18 años y regalaron una casa o se cambió de casa, ya los medios estuvieron ahí, ya a los 18 años, o sea, no solamente el fútbol, sino que cubrían su vida privada. O sea, siempre, siempre estuvo en esa relación. Siempre, siempre. Él empezó, digamos, a salir en los medios y a manejarse como pudo. Por supuesto que no eran los mismos medios que 10 años después, pero es muy Ajá. poco el tiempo. La sensación con Diego siempre es la misma que tengo, a mí me gustan mucho los Beatles, que es, hicieron todo en 8 o 9 años, ¿no? En muy poco tiempo cambiaron todo, incluso en 3, porque ya a los 4 años ya habían cambiado todo, digamos, ¿no? Después siguieron, pero digo, Diego sale campeón en el 86 y 10 años antes estaba debutando en primera, no, 15, 20, o sea, en muy poco tiempo. Diego sale campeón en Boca Juniors, que hoy tengo puesta la camiseta que homenajea a esos 40 años del 81. No sé si voy a parar para que la vean. ¿Ven? Es en homenaje a Diego. Y sale campeón en el 81, ídolo total, tapa de todos los medios. Imagínate Boca, ¿no? El equipo más famoso de la Argentina. Y Diego el ídolo y mete goles, le mete goles a River, jugó muy bien. Y Boca sale campeón. Y él acababa ese año mismo había llegado a Boca para salir campeón. Es decir, cumple con su promesa. Y es la primera vez que sale campeón en Argentina, en un torneo local. Y, bueno, y la única. Y 4 años antes estaba viviendo en Fiorito. Ujú. Es decir, es muy vertiginosa en ese Claro. sentido su vida, muy vertiginosa. Así Hay una anécdota, que sí, hay una anécdota que me gusta mucho en el libro y yo creo que retrata muy bien cómo alguien lo estaba mirando en todo momento. Y es cuando Menotti decide sacarlo de la selección del 78. Había 25 convocados, tenían que salir 3 y en esos 3 que salieron estuvo Maradona.
y Sí. dice, no recuerdo en este momento, el periodista estaba saliendo de la concentración y se lo encontró llorando al lado de un árbol porque había salido del Carlos mundial. Ares. No había Carlos momento casi que Ares, pudiera un estar solo, ¿no? periodista, sí, Carlos Ares, un periodista muy querido y respetado acá ahora en Argentina, que hace poco me lo encontré cruzando, corriendo en la calle y él venía y lo saludé. Sí, 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 ese fue su primer gran golpe, su primera decepción, ¿no? Sí. Diego ya quería dejar el fútbol, ya era Maradona. A los 18 años ya decía, basta, se acabó, ya gané lo suficiente como para vivir. O sea, es como esa cosa maradoniana que siempre tuvo y siempre admiré mucho por envidia, ¿no? Por sentirme un- una persona absolutamente normal cuando estudié su vida y él una persona absolutamente extraordinaria que realmente hacía o deshacía a Piacere como quería. Esa sensación de libertad, independientemente de si sufría o no y si él elegía o no, esa sensación de libertad, ¿no? De que tenía para vestirse, para hablar, para decir, quiero dejar el fútbol, quiero volver, quiero esto, quiero lo otro. O sea, una cosa caprichosa, constante, como un nene de 40 años, de 50 años. Es muy difícil vivir así. Y Diego lo logró a su modo, en ese sentido lo logró. Seguramente con problemas, con errores, con virtudes, todo, pero no es poca cosa, digamos, ¿no? En ese sentido no creo que haya uno parecido o que surja uno parecido, porque la personalidad es mucho más significativa que su fútbol, ¿no? Mucho más importante para mí que su fútbol, la personalidad que él tenía. Me sorprende que ahí tenía en todo caso también cierta madurez, porque encajar ese golpe, como decís, era difícil y él siguió ahí y fue al Mundial Juvenil y siguió con una relación pues que se sostuvo, difícil con Menotti, pero que se sostuvo. Ahí había cierta madurez en ese momento. ¿En dónde? Pues En... de ser capaz de soportar que Menotti lo sacara de ahí y ir a la selección juvenil, ganar el título en Japón y conservar esa relación con Menotti. Otro, no sé, Sí, hubieras... lo admiraba mucho. Diego, Diego lo admiraba mucho a Menotti y más allá de algunos errores y demás, creo que después de sus padres no había más respeto por otra cosa que con la selección. Nunca jodió con la selección, siempre fue como algo extremadamente grande para él, ¿no? Y desde chico, y eso se mamó en esa época, todavía se sigue en ese sentido, se continúa con esa tradición, pero esa tradición la implantó Menotti, digamos, esa importancia, sobre todo de ganar en el 78. Y Diego le tocó debutar en la selección muy joven, pocos meses después de debutar en primera y todos eran más grandes que él. Pasarela, Kempe, Filiol, Gallego, todos los Houseman, todos los cracks del 78, más los nuevos. Y Diego miraba como para arriba en ese sentido. Y hay algo que no cambió mucho, después se transformó en el líder y demás. Pero siempre era como que se venía de Italia en triciclo para jugar en la selección, amistosos, que son absolutamente eh, intrascendentes, digamos, no sé cómo explicarlo. Y era Claro, como palabra mayor en ese sentido. Y Menotti entraba en ese juego. Menotti era un padre para él, entonces tenía esa relación de bronca y de dolor, pero bueno, al año él sale campeón con el juvenil como capitán, con Menotti como técnico, y él, entre comillas, dice como que estaba saldado lo del 78 cosa que es falsa, porque después le siguió reclamando durante toda su vida que no lo llevó claro. al Siempre lo 78. tuvo ahí, ¿no? Siempre lo tuvo presente. Y en ese Sí, momento, ya que hablamos... Dale, dale. mm, es una de las grandes discusiones acá en el fútbol ¿Mm? argentino, si Maradona estuvo bien o no en no haber ido y Menotti se estuvo bien. Y a veces Menotti dice
me arrepiento, a veces dice que estuvo bien. Es muy difícil juzgarle cuando, con el resultado puesto, con el diario del lunes, como decimos acá. Sí, Porque y, si lo arruinaba Maradona, hubiese sido, nunca nos hubiésemos enterado de, que existía Diego, digamos, porque lo podés quemar también, a un chico de 17 años lo podés quemar en un mundial, sobre claro, todo como sabemos que en el mundial ese se jugaba mucho más que un mundial. Entonces, políticamente, Diego era muy ya indomable en ese sentido, hablaba con los medios, con las notas, con esto, con lo otro, y tal vez decía cosas que no eran convenientes y Menotti prefirió guardarlo un poco, no sé, no sé. sí, Pero y si Argentina hay otra razón perdía, que, esos jugadores iban a fracasar. Y si iban a fracasar, había que hacer un recambio. Entonces ya lo quemaba rápido. Y además iba a claro, ir de suplente. Y si Argentina jugaba mal, lo iban a pedir para que lo pongan. eso. Y había mucha responsabilidad para que... No sé, como que lo intentó cuidar. Que no está mal, todo el mundo lo hace hoy. Pero bueno, cuidó, lo sacó a Maradona, es como... Pero bueno, yo en ese sentido estoy más de la línea del flaco Menotti en eso, ¿no? De proteger Sí, a la persona. creo que era proteger a la persona y también protegerse de él por lo que decís, porque apenas empezara a jugar mal, la tribuna iba a gritarlo, como lo gritaron en el debut, ¿no? En Argentina, Hungría, ya la gente lo estaba Sí, pidiendo, entonces iba a ser 6 complicado meses para después del Menotti. Mundial, 8 meses después del Ujú. Mundial. Sí, digamos, la gente siempre pide un jugador X cuando alguien juega mal. Es así. Si está mi abuela en el banco suplente, van a cantar a mi abuela. O sea, es así. Es la ley. Y los entrenadores lo saben más que nadie. Eso no quiere decir que si lo ponen se soluciona todo. Pero es así en el fútbol. Y bueno, seguramente lo iban a pedir a Maradona. Quiero aprovechar una anécdota que me gustó del libro también y es una foto perdida. No se da cuenta el registro que puede tener Maradona para que 25 años después de un hecho aparezca una foto de su debut con Argentinos allá en el 76, donde le hace un caño jugador Juan Domingo Cabrera y alguien la encuentra después. Contá un poquito esa anécdota y creo que puede servir para que nos contes un poco tu trabajo de investigación con este libro que lo descresta uno, porque es un seguimiento, ¿verdad? Casi que día a día, diario a Sí. diario, programa de televisión a Bueno, programa de televisión. empiezo por el final. Yo tardé 10 años en publicar el libro, desde que empecé a hacerlo hasta que se publicó, porque era chico, no sabía escribir un libro, no sabía nada. Y me fui enterando de la historia, eh, digamos, investigándola. Entonces, tanto de la parte futbolística como de los hechos. Eh, la historia de esa me la contó un periodista del gráfico, Diego Borinsky, que estaba, ahora se me fue el nombre, Yonto, Pablo Yonto. Bueno, había varios maradonianos en ese momento y en los archivos, sobre todo de los medios grandes, el gráfico, Clarín, La Nación, en los archivos son un descontrol, porque hay mucha mano, mucho tiempo, muchos años, sobres en ese momento para los que nos vean, sobres de papel con fotos adentro de papel o negativos. Y bueno, se van traspapelando, se van perdiendo. A veces, sobre todo en las fotos futbolísticas, eh, a veces salen 4 jugadores en una foto, o uno con la pelota y dos marcando, y se van a parar al sobre de los que están marcando y no al que tiene la pelota, como que es difícil a veces. Y bueno, y van apareciendo, y aún hoy van apareciendo. Yo hice un trabajo para los 60 años, que fue en octubre del año pasado, un mes antes de su muerte. Hice un trabajo que salió en la tapa de la revista Viva de Clarín, 60 anécdotas desconocidas, porque siempre hay, y va a haber Claro, 60 más, y 80, y 90, y cuando tenga 100 años también va a haber 100 anécdotas. Y si no, se inventarán, porque a nadie le importa ya, ¿no? A nadie le importa, porque Diego ya va a ser parte de la ficción en el futuro. Va a ser como un personaje de Cortázar o de García Márquez, medio fantasioso. Los chicos van a preguntar si existió,
si es verdad, si es mito, si el gol con la mano, y todo se va a ir cambiando, ¿no? Y Diego, como decía al principio, cada vez va a jugar mejor y, y bueno, va a haber nuevas fotos. Yo colecciono fotos de Maradona. Yo tengo una cuenta de Twitter que se llama @MaradonaPix y, y soy fanático de las fotos de Maradona, fanático. Tengo más de 50.000 fotos de Maradona, de todo el mundo, de todos los años, de todos los momentos, y colecciono todos los días y no te miento, pero por semana agrego 10 nuevas que nunca había visto y que me contacta gente de todo el mundo por ese Twitter, de Noruega o de Nápoles o de Estados Unidos, y me dicen, mira esta foto que tengo. O ellos con Diego, que yo no las tengo, o una vez que jugó un partido con el Napoli por la Copa UEFA en Austria contra un equipo y ese chico es fanático de ese equipo de Austria, entonces tiene todas sus fotos y dice, en este partido jugó Diego y me manda 3 fotos de Diego que no las conocía y que no se conocen. Bueno, es como completar un álbum de 100.000 figuritas. No hay forma, digamos, es espectacular. Y me llama muchísimo la atención cómo Diego ya posaba con la gente, en esta época que vos me preguntabas, Diego ya posaba con la gente en el año 77. O sea que la gente ya quería sacarse fotos con él. Tenía 16 años. Y vos lo ves y parecía un adulto. Diego siempre fue adulto, ¿viste? Cuando yo cuento en el libro las cosas que hacía, ya era un adulto. En el 79 en el Mundial en Argentinos Juniors, defendiendo a los jugadores. Siempre fue adulto, siempre fue mayor. Aún con cara de niño y siempre su idea, digamos, era Sí, de... incluso decís ahí que con 18 años ya hablaba y decía, yo no me voy a dejar utilizar, no voy a dejar que me usen. Ya el hombre hablaba duro cuando tenía 18 años. Claro, pero yo creo que hay unos temas gruesos en el libro que vale la pena tratar. Y es, bueno, primero ese aspecto político, ese aspecto incluso que tiene alguna relación con Maradona en su momento y es la dictadura, la salida de la dictadura, cómo se apoyó la dictadura en muchos momentos en el mundial y en el fútbol. Y hablas del periodismo negro, cómo el periodismo se hizo a ese lado de la dictadura durante un buen momento y Maradona tuvo algún papel ahí, muy joven, pero tuvo algún papel Sí, hablando desde Japón, con los militares y también las cartas que se cruzaban con algunos jóvenes que estaban en las Malvinas. Hablemos un poco de ese papel de los medios y de Maradona ahí y del fútbol. sí, o sea, Maradona en ese sentido fue, digamos, parte de una especie de, ¿cómo decirlo? Fue parte de un engranaje muy macabro, muy complejo, de primero la dictadura militar, que él, recordemos, cuando tenía 15 años, cuando asume la dictadura, el golpe de Estado en marzo del 76. Digo, tenía 15 años y, y bueno, y el periodismo, sobre todo una parte del periodismo, que es el periodismo más, si querés, más grande, Editorial Atlántida, que tenía el Gráfico, Clarín, Nación, se fueron obligados o por voluntad propia o por ideología o ganas o negocios o todo eso junto, fueron pro dictadura, digamos, apoyaron a la dictadura. Eh, los medios como instituciones, los periodistas como personas y algunos periodistas honrosamente salvaron su pellejo, pero era muy difícil porque te desaparecían directamente, te mataban. En ese contexto, Diego debuta en primera y bueno, yo hablando de Diego y los medios en mi libro, era imposible, digamos, no hablar del periodismo y la dictadura porque fueron 4 o 5 años de Diego, que ya era una estrella local a los 18 años, en plena dictadura, con ese periodismo, que ese periodismo obviamente jugó a favor siempre de la dictadura y de la AFA de Grondona en ese momento. eh,
y en contra de Diego, que ya empezaba a enfrentarse a los sectores de poder cuando había algo que no le gustaba. Ni siquiera por una cuestión de clase o por una cuestión ideológica o por una cuestión orgánicamente ideológica, sino por rebelde. O sea, no hay una romantización en este sentido de Maradona en cuanto a que él a los 16 años no podía tener ningún tipo de sabiduría sin haber terminado el colegio, de sabiduría de izquierda, ni de derecha, ni de lucha de clases, ni de nada. Simplemente él vino de Fiorito, de la villa, sabía que los pobres eran desplazados por el poder y por los ricos, y Diego se enfrentó siempre a quien se le cantó, a veces al poder y a veces a quien sea, digamos, ¿no? Solamente porque quería demostrar que él era más que el otro, digamos, ¿no? Como en la cancha con un rival o en los escritorios con un dirigente, digamos, ¿no? Hay algo también increíble ahí y es cuando Maradona quiere irse ya a Europa y los equipos quieren comprarlo, pero Argentina lo necesita y yo creo que es un asunto que hoy sería imposible y por eso Messi a los 13, 14 años estaba en Barcelona, pero en ese momento Argentina lo necesitaba para vender diarios, para que la gente estuviera feliz, para que la gente fuera a los estadios, Obvio. para que el fútbol argentino tuviera otro momento. Y lo que se cuenta ahí, nos puedes contar un poco, es impresionante porque hasta el gobierno nacional intervenía en el tema. Incluso se habla de una plata que prestó el gobierno nacional para que se le pudiera pagar un salario a Maradona y se quedara 2 años más en Argentina. Sí, sí, yo en mi libro eh, cuento y descubro de casualidad que la dictadura había puesto plata, digamos, para pagarle a Maradona, básicamente, ¿no? En resumen, que fue, Maradona jugaba en Argentinos Juniors, que era un club chico de la Paternal, un barrio porteño, un club conocido, pero sin títulos, sin grandes títulos, como una especie de Nápoles en Italia, ¿no? De barrio, un club chico, una cancha chica, un club familiar. Maradona surge ahí. Y obviamente que no tenía plata para pagarle a Maradona, ni siquiera a los 2 meses del debut. Y tuvo 5 años en Argentinos Juniors. Porque la dictadura, a través de Menotti y a través de la AFA, sacó una carta que hoy sería imposible, una lista de jugadores intransferibles a Europa o a donde sea, que no se podían vender, con la excusa de que Mainotti trabajara tranquilo entre el 78 y el 82, el Mundial 82 de España. Porque si los jugadores estaban en Europa, Menotti no los podía entrenar y sabemos perfectamente lo que implicó el fútbol para la dictadura argentina, ¿no? La importancia que tenía el triunfo en el 78 y querían repetir en el 82. Entonces la selección era prioridad número uno para el gobierno, ¿no? Y sacaron esta lista de intransferibles prohibiendo a los jugadores irse a jugar afuera. Hoy sería una demencial. Messi no estaría en el PSG, estaría en Newell, digamos, ¿no? Pero además, y Maradona a los 18 años quedó preso de esa lista con los mejores clubes del mundo, entre ellos Barcelona, la Juventus, ofreciendo 10 millones de dólares para que en ese momento era muchísimo, nunca se había pagado esa cifra por un jugador para llevárselo. Y Argentinos Juniors, con 10 millones de dólares, era como, no sé, como que te den hoy 300 millones de dólares. Para un club chico, imagínate. Y no lo pudo vender. Maradona se quejó porque decía que no era legal, que era anticonstitucional prohibirle la libertad de trabajo a la gente en un momento donde no había constitución, no había congreso, y a la gente la tiraban de los aviones al Río de la Plata. O sea, vos fijate la ingenuidad también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, no me pueden prohibir irme a jugar afuera porque está mal eso, no se puede. Bueno, esa lógica, digamos, binaria que siempre tuvo Maradona y a su vez muy inteligente para entender el mundo, digamos, esa lógica binaria de decir, ¿es claro o es oscuro? Punto. Él siempre dijo, yo soy blanco o negro, digamos, no hay otra forma de entender al mundo, a las cosas. Y, y- y bueno, Maradona no pudo jugar
afuera y la dictadura, Argentinos Juniors, que tenían mucha relación con hombres fuertes de la dictadura, por sus socios y demás, consiguió un préstamo que nunca se devolvió del Estado, ¿no? Para que el Estado le dio plata a través de una publicidad en la camiseta, y así se convirtió en la primera camiseta en tener publicidad. O sea, un equipo chico fue la primera camiseta del fútbol local en tener publicidad. No, no tenían publicidad en ese momento las camisetas, sponsors. Y la línea aérea del Estado tenía así como un cartelito acá que se llamaba Austral, y son famosas esas camisetas porque fue un año solo, fue en el 79. Y fue la primera vez que hubo un aviso en una camiseta, y Austral le pagaba a Argentinos Juniors, y Austral estaba manejada por un hombre que era fanático de Argentinos Juniors y era uno de los hombres más fuertes de la dictadura. O sea, 2 más 2 es 4. Tremendo, tremendo. Antes de que vamos, y porque hay muchas cosas para hablar y también se nos acaba el tiempo, antes de que vamos un poco a Barcelona y a Nápoles y hablemos un poco también del final, hay una anécdota también porque era muy difícil que alguien hablara mal de Maradona y Gatti en ese momento, y Gatti lo hizo. Y hubo una especie de encuentro ahí que se saldó a favor de Maradona. Contanos un poco. Y se saldó en la cancha, no hablando. En realidad sí, pero bueno, ahí fue el día de los famosos 4 goles a Gatti, en el año 1980, noviembre. Gatti siempre fue como decimos nosotros, un bocón, ¿no? Y es uno de los grandes, para mí, ídolos de Boca y personal. Y lo que quiso hacer Gatti fue pinchar un poco, ¿no? Diciendo, bueno, es un gordito, está muy inflado por los medios, por la prensa. Todo ídolo no le gusta que venga un chico y que se transforme en un ídolo, ¿no? Y Gatti era más grande y qué sé yo, y dijo como que estaba inflado por los medios y que tenía tendencia a engordar. Gatti siempre fue muy polémico, aún hoy, ¿no? En España a veces habla. Y a los 2 días del reportaje que salió publicado, Maradona le metió 4 goles. Una cosa impresionante. Dijo, le voy a hacer 4 goles, lo voy a ridiculizar, y lo dejó, aparte de los 4 goles lo deja ridículo, digamos, ¿no? En ese sentido. Parado, mirando la pelota, cómo entraba en el ángulo. Lo humilló, lo humilló. Pero después se hicieron amigos, no hubo problema. Hasta el final de la carrera de Diego siempre fueron amigos, y Gatti era muy amigo de Coppola, y, y es muy amigo de Coppola, y los hijos de Gatti también con la mejor, con Diego, tenían camisetas de Diego, y jugaron juntos en Boca en el 81. Oye, otra cosa que ve uno en el libro, porque no nos podemos poner en asuntos simplemente puntuales, es esa relación con directores de medios y con periodistas de medios en Argentina. Hay que pensar que en ese momento se vendían hasta 200.000 ejemplares de un medio cuando había, digamos, una noticia gruesa, 300.000 ejemplares, incluso dice en el libro, pero era muy clave la relación personal que se tenía con los periodistas. Algunas veces eso iba bien, había alguna pelea por una publicación, iba mal. Era un asunto que se movía todo el tiempo y que Maradona también utilizó de alguna manera a los periodistas, algunas veces incluso para mover contratos. No se firmaba un contrato y sacaba un chisme por aquí, que por aquí lo estaba buscando, Sí, que se claro. antojaba. Bueno, el pase a Boca lo operó Diego, 100%. Diego fue un gran operador de los medios desde muy chico. Él tuvo mucha inteligencia para entender todos digamos, las circunstancias que rodean al fútbol que no son dentro de la cancha. Negocios, medios. Él ya vio desde chico, cómo el fútbol no era solamente fútbol, o no era solamente lo que pasaba en la cancha. Porque ídolos y buenos jugadores había a un montón. Pero Diego empezó a usar más esos resortes de marketing, de publicidad, ¿no? De figura. Eh, Fue el primer jugador que tuvo un representante oficial, que era Sister Piller, que ya se suicidó hace unos años. Fue el primer jugador en
en tener masivamente avisos publicitarios diferentes, ya siendo muy joven, y, y entre esas cosas que él detectaba estaban los medios, que en ese momento no eran los medios que después fueron, pero sí ya eran importantes. Entonces, con su carisma, con su buena onda, fue a los periodistas y a los medios, entre comillas, operándolos a su favor, ¿no? Eh, Todos los famosos lo hacen y lo hacían en ese sentido, que tenían ciertos pactos, ciertos contratos de buena onda o de amistad o lo que sea, para publicar o no publicar tal cosa y ayudar para una obra de teatro, para una película de cine, bueno, los actores y siempre lo que fue distinto en este sentido de Diego fue que en el fútbol no había existido eso, sobre todo a grandes escalas como Diego, Pelé, ¿no? Messi, Ronaldinho, sino que en ese momento Diego no era Maradona todavía, Pelé ya era Pelé, y obviamente que cuando uno ya es Pelé o ya es Maradona es más fácil, pero Diego lo hizo muchísimo antes de ser Maradona en ese sentido. Entonces, siempre tuvo amigos periodistas o gente de confianza en los grandes medios que lo fueron ayudando y publicando ciertas cosas que le beneficiaban, por ejemplo, el pase a Boca en el 81, que él lo dispara en los medios, como que eh, le hace publicar a un amigo de Crónica o alguien que tenía buena onda con él, que Boca estaba interesado en el pase y que los dirigentes estaban reunidos con los dirigentes argentinos juniors y demás. Y Boca, cuando lee esa noticia, dice, hay que ir a buscarlo, ¿no? Porque es obvio que quiere jugar acá. Como que fue un guiño, un mensaje. No era tan fácil antes, solamente existía el teléfono. Para los que nos vean y son chicos, antes no había WhatsApp, no había internet, no había mail, solamente existía el teléfono, entonces las comunicaciones y las relaciones entre la gente no era tan fácil, digamos, ¿no? Claro. Claro, con eso que decís ya tenemos varias cosas en las que fue pionero. Ese primer uniforme con publicidad en Argentina, el representante, y también decís en el libro, cuando viajó a Japón para el Mundial Juvenil, ya tenía un fotógrafo personal acompañando. Impresionante, era todavía un pelado, ¿no? Que decimos acá. De la ida a El Barcelona. camarógrafo. ¿Ah? Bueno, Sister Piller tuvo mucho que ver ahí, mucha visión en ese sentido. Y bueno, lo rodeó, pero se conocían desde cebollitas, o sea, que tampoco había ahí una especie si querés, de conocimiento académico o de Claro. estudios o si querés, de marketing profesional, sino pura intuición. ¿Mm? Eh, Digo, digamos, completamente. ya pensaban en hacer una película de Maradona en el 78, 79, 80, porque también era una apuesta, es decir, acá tenemos un oro en polvo como jugador. Claro. Me llama la atención lo de Barcelona, es que termina también retenido de alguna manera, que en todas partes Maradona se vuelve una especie de presa, que nadie lo quiere ir, primero en Argentina, después en Barcelona, después en Nápoles, pero me llama la atención en Barcelona, primero esa pelea permanente con los directivos, que se dio en Barcelona y se dio también muy fuerte en Nápoles, y también un asunto de racismo, ¿no? Recién llegado allá Sí. en España se sufre un asunto de racismo por parte de la prensa. Hoy, En ese momento, ah, algunas notas de las que hablas ahí, como que los españoles se sentían de alguna manera desplazados. Aquí llegó un sudaca a marcar en la cancha y a marcar con sus declaraciones. ¿Qué pasa? sí, para mí Diego detecta eso con su inteligencia innata de estar siempre atento a cosas que pasaban fuera del campo de juego como ningún otro jugador, detecta ese racismo, ¿no? Que existía en Italia, porque él como napolitano encarna a un ciudadano napolitano, digamos. Nunca jugó en el Nápoles. Él era napolitano y lo decía. Nosotros los napolitanos, cuando hablaba como napolitano, porque realmente se sentía así, por una cuestión que era muy parecida a lo argentino, a donde él se había criado, ¿no? Como ciudad,
los napolitanos y demás. Entonces, él detecta ese profundo racismo que había frente al sur, ¿no? Los del norte de Italia contra los del sur, y los usa a su favor, que en lo que para mí es el momento más importante de Maradona, o sea, más maradoniano, más que México 86 y más que Inglaterra, mira lo que te digo. El momento más maradoniano fue en Argentina-Italia en el Mundial 90, ¿Mm? porque él juega esa carta que tenía, impensada para todo el mundo, sorpresiva, o sea, y sorprende al público, sorprende al rival que era Italia, a los medios, diciendo, todo el año nos discriminan a los napolitanos y ahora que Italia juega en San Paolo, que era su cancha, su estadio, su club, su ciudad, sus hinchas, ¿no? Y no es un dato menor. 2 meses antes de ese mundial, Nápoles había salido campeón por segunda vez. O sea que él se va de Nápoles, se va campeón al mundial. Y con gran actuación de él. El segundo Scudetto. Bueno, en el 90, marzo, abril del 90, y a los 2 meses es el mundial. Entonces, el amor del napolitano. Ya había pasado la UEFA, ya había pasado los 12 Scudettos, la Copa Italia, ya era un dios. Entonces él usa eso a favor de la Argentina, de la selección, porque jugaba Argentina-Italia en Nápoles. O sea, una cosa demencial. Hoy, si vos te lo pones a pensar, es cómo Italia, organizador del Mundial, va a jugar la semifinal en Nápoles contra Argentina de Maradona. Es como, no se puede dimensionar, no se puede dimensionar. Sí, y Diego dice, ahora que nos necesitan a los hinchas napolitanos hinchando por Italia, vienen a decir, hinchen por Italia, cuando todo el año nos dicen sudacas, nos dicen africanos, que somos del norte de África, nos dicen sucios, el abate, las banderas, ¿no? Y él empieza a jugarle esa carta al napolitano, que el napolitano no sabe qué hacer. Ah, Y eso me parece es que es una jugada no solamente muy difícil, sino que muy intuitiva, sorprende, es sorpresiva, es una jugada que apunta 100% a la emoción, al amor del napolitano. Es una jugada casi de psicopateo, ¿no? Casi hay que hablar con un psicólogo, pero tiene que ver con una extorsión emocional. ¿No? Es como, ¿a quién querés más? Decirle a tu hijo, ¿a quién querés más? ¿A mamá o a papá? Era una cosa, y los napolitanos no sabían qué hacer. De hecho, si vos ves en los medios y en los videos, hay entrevistas en YouTube a la gente, antes, se armó un debate nacional 5 días antes del partido, que era, ¿quién tiene razón, Maradona o Italia? O sea, ¿a quién? Y le preguntaban, los noteros de televisión le preguntaban a los hinchas, a la gente en la calle en Nápoles, ¿por quién iban a hinchar? ¿Por Argentina o por Italia? A los italianos. O sea, Maradona claro. logró que los italianos no hinchen por Italia. Y Y en eso el, no lo logra nadie, 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 ni un presidente, nadie, nadie. Es imposible. Y él lo hizo. Esa jugada, no digo que influyó. O sea, no digo que Argentina ganó, le ganó a Italia, para los que no saben o no se acuerdan. Argentina le ganó a Italia por penales y lo dejó fuera del Mundial, en su casa, en San Paolo y en Italia. Y Italia se fue de ese Mundial. Ahora, esa jugada, no digo que haya influido en el resultado final. O sea, no digo que haya causado el resultado final, pero que influyó, sin dudas. Y lo reconocen hoy los jugadores italianos de ese momento, que dicen, nosotros entramos a la cancha con miedo porque no sabíamos qué hacer. Nos habían descolocado a nivel concentración. La gente estaba como tímida, aplaudiendo a Italia, porque es su país, pero el himno de Argentina no fue silbado, porque el italiano que quería silbarlo, que no era de Nápoles, los napolitanos lo miraban mal como diciendo,
No se te ocurra silbar a Diego porque acá se pudre. Y no lo insultaron a Diego, no insultaron a la selección, los aplaudieron. Los italianos de Roma no sabían qué hacer, todos los dirigentes en el palco con sus trajes carísimos, mirándose como el negocio que les rompió Diego ahí, sacándolos del Mundial, cuando la final era claramente Italia-Alemania, por una final que tiene que ver con la Segunda Guerra y también tiene que ver con la unificación de Alemania que se acababa de dar con el muro de Berlín y un montón de cosas, era perfecta esa final. Y sin Claro, embargo, llegó Diego con un equipo desastroso futbolísticamente. Y lo logró. Y por eso digo que esa jugada para mí es la más maradoniana de todas las maradonianas que se mandó en su vida. Porque lo otro es fútbol, digamos, se pueden dar, pero esto no se puede dar nunca más. Esto no se incluso puede. mencionas una pancarta que yo creo que resume lo que pasaba en el estadio y es Maradona, te adoramos, pero es nuestra patria, casi que pidiendo perdón por hacerle fuerza a su país, ¿no? La gente en el San Paolo, en el estadio de Nápoles. El tema de las drogas Sí. tiene que estar ahí cuando hablamos de los medios y creo que era un secreto a voces. Incluso en el libro decís que esto comenzó con la salida del Barcelona, ahí comenzó como ese consumo y ese consumo duró mucho tiempo y fue muy tapado de alguna manera. Los medios intentaron cubrirlo hasta que en un momento, bueno, ya era imposible, pero hubo un respeto especial ahí, ¿o no? Sí, fue imposible y no fue casual que fue después de Italia 90 que los medios empezaron a publicar, ¿no? Todos sabemos cómo funcionan los medios, cómo se pueden operar desde el poder. En algún momento al poder le convino no contarlo y en algún momento le convino contarlo, ¿no? Porque la adicción o la enfermedad o el consumo estaba antes y después que los diarios lo publicaran. En ese sentido, Diego fue traicionado o usado o lo que sea y son las reglas de juego y no iba a durar hasta el final de la carrera de Diego el silencio, porque en algún momento alguien se la iba a dar, porque Diego jugaba ya muy al límite con la droga también, pero también con su enfrentamiento al poder. Él se pelea con Nápoles después del Mundial de Italia porque no lo dejaban irse y Diego quería irse y él estaba preso en Nápoles porque no se podía mover, porque tenía dos hijas chicas y quería irse a un fútbol más tranquilo. Nápoles, así como el que te adora a tal punto de clavarse un cuchillo frente a vos para mostrarte su lealtad, también lo hace, digamos, para la cuestión contraria, digamos, ¿no? El que te ama te odia. Entonces, cuando Diego dijo, me quiero ir, los napolitanos dijeron, ¿cómo te vas a ir? Ma questo qué cosa. O sea, la mafia no te perdona, te dice, ¿cómo? No seas traidor, y ahí empezaron los problemas, los medios empezaron a publicar cosas que antes no publicaban, en el doping positivo empezó a salir la bolilla 10 que antes no salía, y bueno, positivo. Casualmente, 8 o 9 meses después del Mundial, positivo Diego y positivo Canigia, que fue el gol contra Italia. Él fue el autor del gol. Está bien, uno dice, ay, no sé, sí, se drogaban, obviamente se drogaban. No sé si eran los únicos dos jugadores italianos en el fútbol italiano que se drogaban, pero sí que fue claramente una vendetta, porque antes del Mundial no le salió positivo, le salió después. Y ellos fueron los responsables de haber sacado a Italia del Mundial. Uno no cree en las teorías conspirativas, pero que existen, existen. En ese sentido. Incluso, incluso lo mencionas ahí, el presidente de Nápoles contando del Napoli, contando mucho tiempo después cómo se hacía, cómo se le hacía el juego a esa prueba Sí, antidoping y ella simplemente le preguntaban a los jugadores en el camerino, ¿usted Perlaíno. está limpio o no está limpio? Y el que no estaba limpio le entregaban el frasquito cuando Pero orinaba un compañero obvio, no vamos a y allá lo descubrir, sacaba. no vamos a descubrir ahora el agua tibia, Pascual. O sea, es obvio Por que el supuesto. poder acomoda todo siempre. Hay corrupción en el fútbol, en Italia, en Nápoles, en la mafia, en los medios de comunicación. Antes, ahora y mañana, digamos. Eso va a ser así.
Diego lo supo siempre, no fue ingenuo, pero bueno, en algún momento eso se le volvió en contra. Bueno, hay que hablar también obligatoriamente de lo que pasa en Argentina, de si Argentina vive distinto este tipo de relación con un ídolo, porque muchas veces se ha dicho desde otros países, lo que pasa es que en Argentina estaban locos de alguna manera, había una idolatría que superaba toda cordura y esto Pero necesita sin duda, sin duda. un sociólogo. Hay algo distinto, que hay distinto ahí en esa manera de los argentinos de vivirlo y creo, y de vivir esa relación con Maradona, porque fue una cosa que no sé si se repite. No creo, no creo. No, no, no. No, no se va a repetir. Bajo ningún concepto. Puede haber cosas muy parecidas, qué sé yo. A mí siempre, ahora ya no, pero Tevez me hizo acordar siempre a algo de esa cosa de maradoniana. Ni siquiera por el fútbol ni nada, sino de esa cosa de origen humilde, ¿no? Y andar en hojotas y ser guapo, ¿viste? Y estar ahí haciendo lo que uno quiere y demás. Pero no, 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 no puede haber, no, no, no puede haber esa vida. Es como, es imposible, digamos, porque son vidas muy, muy, muy particulares, muy singulares, que se dan una vez cada miles y miles de años. Y todas las circunstancias que rodearon a Diego, de las que charlamos, desde que Diego debutó hasta que se murió, tampoco van a ser las mismas en caso de otro jugador. Como Messi, que hablábamos antes de Messi. Messi tiene el antecedente de Maradona, entonces ya puede aprender. Después está en él, si quiere o no, pero ya puede aprender. Ve cómo se maneja, cómo es el juego, ¿no? Cómo es como decimos nosotros, el jeite del fútbol y del negocio y de que conviene, que no. Y dice, ¿para qué voy a dar notas si con dar un poco ya está? ¿Para qué voy a hablar sobre Kirchner o sobre el Papa o sobre Bush? O Trump, ¿no? ¿Para qué meterse en esos líos si así está bien, meto goles, gano plata y chao? Y, y en ese sentido hoy los futbolistas están mucho más eh, entrenados, pasteurizados, protegidos, todos los que rodean al jugador, toda esa, para que esa maquinaria funcione. Bueno, qué sé yo. En ese sentido es distinto y va a ser distinto, porque ahora los medios ya no son como antes también. Claro. Y decime algo de esa enfermedad argentina, de esa idolatría, de esa enfermedad, entre comillas. ¿Qué es lo que se vive distinto? ¿Por Diego o por Y por el, Argentino? y por el fútbol, y no sé si por argentinos, si es que hablamos ahorita de que esto Sí, es un ahora, fútbol. bueno, el fútbol estamos en un pozo de, de mezcla de cuarentena, mezcla de pésimo nivel, pésimo de todo el fútbol. Ya no sé si es un recuerdo o un presente, o no se puede ir a la cancha, no hay jugadores de calidad, no juegan, no sé. Pero digo, el argentino somos muy pasionales, mezcla de latinoamericanos con italianos y españoles y obviamente que todo es exagerado. El argentino, yo siempre digo, esta es una frase mía y no se la tomen a mal los argentinos que nos escuchan, el argentino pone la pasión donde no la tiene que poner, básicamente. Porque donde la debería poner no le importa nada, ¿no? Que es que el país vaya mejor. Y junta 30.000 personas un día de semana para ir a una marcha para pedir que un estadio de fútbol esté en otro barrio, digamos, ¿no? Y no es mentira, es algo real lo que te estoy contando. Entonces, es decir, ¿por qué ponemos tanta energía y pasión y ganas y emoción en algo tan irrelevante como el fútbol, que en definitiva es un juego, pero no es un juego, para nosotros es mucho más? Sin embargo, es un juego, son 11 jugadores contra 11 jugadores corriendo atrás de, como dice Caparrós, un globo de cuero inflado con aire y, y gana el que mete más ese globo en un arco. Ahora, le ponemos tanto que, digamos,
hasta los presidentes, no se admitiría nunca un presidente no futbolero. Un amigo mío dice que De la Rúa cayó porque no era futbolero, que no cayó por mal presidente, sino porque no le gustaba el fútbol. O sea, imagínate. Entonces, es como demasiado ahí, ¿no? En la derrota y el llanto y el tango y la flagelación y que no sirven y las discusiones de café o de programa de tele o lo que sea, se discute cualquier cosa durante horas sobre si el 4 tendría que haber jugado más retrasado o no. Unos amigos míos de Boca, que tenemos un grupo de WhatsApp de Boca que somos como 100, discuten si había un jugador que se supo que era vegano, que no comía carne. Entonces, chao, no podía jugar en Boca ese jugador. Ese, no y lo decían en serio, yo le decía, ¿pero vos me estás jugando en serio? No, no, me decía, no pueden jugar en Boca los jugadores que no comen carne, porque no van a trabar con fuerza, son débiles. Bueno, así, y por ahí se van 2 horas de discusión, ahí. Entonces, Claro, ya nos avisan. Maradona es fruto de eso. Claro, ya nos avisan por aquí que tenemos ya poco tiempo, pero yo quería que nos contaras algo de ese Maradona solitario, de ese Maradona en Cuba, que se sentía abandonado de alguna manera y que incluso alguna gente lo llamaba y le decía, no, véngase para acá y conversamos un rato. Un Maradona que estaba fuera del asedio, parte quería estar fuera del asedio, pero que creo que lo extrañaba de alguna manera, sintiéndose solo allá en la isla. Mirá, la parte de Cuba a mí me parece que es uno de los momentos de Diego más raros, más bizarros, más también maradonianos, ¿Mm? y que merece, yo tengo muchas ganas, no lo voy a hacer por mil cosas que no vienen al caso, pero mis tiempos, mis trabajos y mi familia y demás. Cuando yo hice el de Diego le dediqué 10 años y era joven y soltero, sin hijos y tenía todas las ganas y todo. Pero los años de Cuba me parecen fascinantes de Maradona, porque ahí está todo condensado en la complejidad de un personaje, entre la soledad, el abandono, pero por otro lado se va a ver a Fidel como si nada, y todos los periodistas iban ahí como si fuese una meca, ¿no? Como una especie de Perón en el exilio en España, ¿no? Estuve con Diego en Cuba, era como, contame cómo fue. Y todos los argentinos que fueron muchísimos, a vacacionar a Cuba, a las playas, pasaban por La Habana y decían, vamos a ver a Diego, y Diego los recibía, y se sacaban fotos, y era como una especie de ex boxeador en el exilio, pero rarísimo y fascinante también, ¿no? Con el pelo amarillo en un momento, todo gordo. Nadie sabía si realmente se estaba desintoxicando o intoxicando. Después tuvo una época de jugar al golf todo el tiempo, sin parar, como adicción. Jugaba de noche y no había luz. Entonces, los que lo acompañaron, que con un par hablé, que eran como amigos, ¿viste? Bueno, no había plata, tampoco tenía plata. Maradona ahí tuvo con muy poca plata. Después recupera la plata, pero no había plata. Entonces, decían que jugaban con unas pelotas fosforescentes para que a la noche las vea y las tenían que poner en el freezer toda la noche para que se pongan bien fosforescentes. Y Diego, no, no, un delirio total de droga y de cosas casi fantasiosas que, que surrealista, ¿no? Que hay que resucitar a García Márquez para que vaya a Cuba y haga un buen semblante de crónica de Diego, porque es algo que es 100 años de soledad, pero nuevo, ¿no? Cuba de Contemporáneo. por sí Cuba de por sí es extraño y La Habana de por sí te descresta en todas partes y Sus ahora encuentros con junto con Fidel a Maradona, cualquier hora, ¿no? Y, ahora y- junto con y- y Maradona, aparecía. imagínate. Fue, yo qué sé, ¿viste? Eh, Fue, para mí es un libro que falta. Diego en Cuba, los años de Diego en Cuba. Así, los años de Diego en Cuba, como
el exilio cubano, no sé. No sé, tampoco sé cómo cayó ahí. Y bueno, Y terminó en a la lo política, Maradona. hablando de política todo el tiempo, porque yo creo que fue su momento ahí, su cercanía después a Chávez y todo eso, creo que fue su momento que lo metió ya en un Sí. asunto político de frente en América Latina. Para que terminemos, Lalo, tu relación con Maradona, relación, digamos, con el personaje, no ya con el mito, sino con el personaje. ¿Qué tanto te viste con él? ¿Qué tanto No, sabía de no, todo? yo no lo entrevisté para mi libro, pero sé que lo tuvo o se lo dieron porque tengo una foto con el Diego con el libro en la mano y cuando salió el libro. Eh, o sea, no lo traté, lo vi un par de veces, pero como persona, fan, tengo una foto con él y me lo crucé acá en Buenos Aires dos, tres veces. Una vez fui al programa, que lo cuento ahí en el libro, cuando arranca el libro, yo estoy en el programa de tele post-Cuba, ¿Mm? que está flaco, nuevo, como si fuese otra persona, como si fuese el Diego del 86. Post-Cuba fue, o sea, post todo esto que te estoy contando de él gordo jugando al golf y todas las recaídas y las internaciones, aparece en el programa como si fuese una persona distinta y lo fui a ver al programa y bueno, lo fui a ver en Boca cuando jugó en sus últimos años, pero no hay relación, no hubo profesional. Pues Lalo, muchas gracias por esta conversación y pues una invitación a leer ese libro en el que van a encontrar las historias, como decís, en muy poco tiempo pasó mucho, no solamente en la vida de Maradona, sino en el fútbol mundial. Entonces ahí se encuentra mucho de ese fútbol mundial, pero se encuentra también además mucho de los medios y de los argentinos, cómo vivían ese tiempo, y no solo los argentinos, sino cómo se vivió en su momento en Barcelona y cómo se vivió en Nápoles. Está todo eso en el libro y de verdad que lo lee uno como queriendo que el partido se alargue, que le pongan 5 minutos más, porque se lee con Sí, todas las yo lo que lágrimas. intenté fue abordarlo desde una óptica nueva, distinta, diferente, que no se haya abordado antes y no caer en la típica biografía de su vida y sus cosas. Y me parece que encontré como una beta muy interesante para... Yo soy periodista y me di cuenta que todos los periodistas me contaban anécdotas que no publicaban en Claro, sus notas. Y yo dije, quiero eso porque el backstage y antes los periodistas viajaban con los equipos en el mismo avión y en el mismo hotel, y ahora no, pero antes sí, y tenían un encuentro mucho más humano con los futbolistas. Otra época. Si vos lees el libro también es un retrato de una época que ya no existe más, ¿no? claro. Y en ese sentido también me gusta cuando lo leo. Y como decís, un retrato muchas voces, porque hay periodistas de todo tipo comentando Sí, la yo época. entrevisté 50 periodistas en 10 años, desde famosos hasta desconocidos. Y, y bueno, tuve mucho trabajo de archivo, de hemerotecas y de bibliotecas de cosas que hoy ya se saben, pero que hasta el libro no se sabían, de cuándo fue la primera vez que salió en los diarios, qué dijo, esto, que lo otro, como, porque había que rastrear para atrás, ¿no? En los diarios de los años 70 y todo. Ahora es más fácil porque está todo escaneado, está todo en la web, pero bueno. Totalmente bueno. Y lo último, que está Colombia en dos pequeños momentos que me parecen importantes. En un hotel de Colombia se reúnen los jugadores de la selección que va para el Mundial del Sí. 86 y hay una especie de pacto de En sangre que Barranquilla, creo. en Barranquilla que dicen vamos a ganar el Mundial. Creo que es un momento clave en esa selección y los Sí, casi jugadores se se van unen. todos a las manos con Pasarela y Diego y todo. Había como dos bandos y ahí se unifica el grupo y después, bueno, ganan el Mundial. Y esa reunión fue clave, dice Diego y dicen todos, ¿no? Que esa reunión fue clave. Y lo otro, su operación de bypass gástrico en El Cartagena. bypass. También fue un momento de renacer, como decís. dos Cambió y mil fue cuatro creo, 2005, 2004. O enero del dos mil Diego Nuevo. cinco. Bueno, ahí aparece el Diego nuevo, ¿no? Del obeso, aparece el nuevo Diego que después termina en el programa y bailando en Italia en un reality show y demás. Diego, esencialmente es un animal mediático y yo eso lo cuento en el libro, digo, como que a veces el fútbol fue una excusa porque en los medios hizo todo lo que uno se le ocurre hacer,
todo tipo de cosas. Le gustaba muchísimo el juego con los medios. Se disfrazó, cantó, bailó, cantó tango, eh, hizo todo lo que Se entrevistó, condujo un se entrevistó programa, él mismo. se Se entrevistó entrevistó él él mismo. mismo, condujo un programa, fue en helicóptero, en aviones, dio notas hasta en la pileta de Cuba, adentro, afuera, hizo todo tipo de notas, todo tipo de sketch, le encantaba, era un animal mediático. Bueno, Laro, muchas gracias. Completamente animal mediático, porque en la entrevista que se hizo a sí mismo se preguntó si podía vivir con los medios y dijo, no, ahora no, ya no podría vivir sin los medios, y creo que eso resume un poco el libro. Así que muy Sí. buenas noches, y muy buenas noches también a quienes Gracias, nos un acompañaron placer. en esta Pascual, un conversación. abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a Chao. todos. Chao.